Ya tendremos el tema. Vamos a entrar ahora a Security Holes, el Firewalls, que son los puertos, puertas o ventanas. Los puertos abiertos, lista de puertos en nuestras computadoras, protegiéndonos de los puertos, firewall y recomendaciones. Vayan con nosotros. ¿Qué son los puertos? Son las vías de comunicación que usan las computadoras para conectarse entre sí. Agradezco tanto al Señor que haya permitido que el profesor nos pusiera este trabajo, porque hay muchas cosas que yo no sabía y que son importantísimas. Esto de los puertos, cómo el puerto tiene una relación con el IP address y hay una apertura, una comunicación que de nosotros no manejarla bien y no cerrar o abrir en un momento adecuado pudiera incluir desastres para nuestras informaciones, nuestros datos y nuestra red. Cuando nos conectamos a internet y pedimos ver una página web, nuestra máquina tendrá que habilitar un puerto, vía de comunicación, para acceder al servidor web. El servidor web, a retribución de esto, nos abrirá un puerto y nos pedirá nuestra información, el IP address, para identificar quién ingresa. Como ya dije, un puerto es el canal necesario para conectarse o comunicarse con otra computadora. Y aunque poca gente sabe, existe una cantidad impresionante de puertos. La computadora abre y cierra puertos según la necesidad de comunicación. Como ejemplo, puedo resaltar que para jugar en red un juego como FIFA 2004, abre un puerto específico para conectarse con la otra máquina. Impresionante. Cuidado. Los puertos, puertas o ventanas. Los puertos son como las puertas o ventanas de nuestras casas. Nosotros podemos salir y entrar por la puerta principal de ella, pero eso no evita que un ladrón entre por la ventana, o peor aún, que aproveche el menor descuido posible y hasta se entre con nosotros por la puerta principal sin darnos cuenta. Esta analogía nos está tratando de hacer entender que los puertos sin una seguridad buena pueden ser usados para observar nuestras computadoras, robarnos información, espiarnos, entre otras muchas cosas. Los puertos abiertos, ¿cómo hacen esto? Observar nuestras PC, robarnos información, espiarnos. Todo esto lo hacen usando nuestros puertos abiertos, y si estos no tienen la seguridad correspondiente, se filtrarán a nuestra máquina. Por ejemplo, al jugar, o lo más común mientras que nos conectamos en internet, para saber cómo defendernos, lo primero que debemos saber es qué puertos existen y cómo cerrarlos o protegerlos. Existe una cantidad increíble de puertos. Veamos los más relevantes. Tenemos el puerto 21 en esta lista de puertos, el puerto de FTP, File Transfer Protocol. Tenemos el 4661, 4662, puertos para conexiones peer-to-peer, 47624, puerto para juegos en red por lo general, 25, puerto de conexión de SMTP, el mail, del protocolo conjunto del TCP/IP, el 80, el puerto del HTTP, el 119, el puerto de NTP, 139, el puerto de NetBIOS, un puerto famoso y mucho cuidado con él, el 445, móvil IP, el 531, puerto IRC, el 1521, puerto para Oracle y SQL, el 3306, puerto para MySQL, 40193, puerto para Novell. Algunos de los más relevantes, hay muchísimos más. Protegiéndonos de los puertos. El más urgente de cerrar es el 139 de NetBIOS, según la investigación que hicimos. ¿Cómo podemos hacer esto? Fácil. Vaya al panel de control, Control Panel, conexiones en red, elija el grupo de red al que pertenece, propiedades, elija el protocolo TCP/IP, dele a propiedades, presione el botón de opciones avanzadas, elija la pestaña Wins y elija deshabilitar NetBIOS.
Finalmente, reinicie la PC. Protegiéndonos de los puertos, parte 2. Ahora, si deseamos tener más seguridad de que no se pueda ingresar de nuestra máquina por este medio, buscamos este archivo, mire aquí, bnbt.386, que se encuentra en la carpeta System o en la carpeta System 32. Depende de qué versión de Windows se use. Luego, lo que hay que hacer es, oiga bien, cambiarle el nombre. Tan solo si quiere le colocamos una letra extra, por ejemplo, bnbta.386, y reiniciamos la computadora y listo. Ahora, para saber qué otros puertos debemos cerrar, pueden escanear su máquina de los puertos abiertos en la misma. ¿Cómo cerrar o abrir un puerto? Aquí tenemos los pasos: panel de control, conexiones de red, propiedades, elija la viñeta avanzada y dele clic en proteger mi equipo y presione el botón configuración. Aparecerá otra ventana con los puertos habilitados en la computadora. Si quieren modificar o eliminar uno de ellos, elíjalo y pulse eliminar o modificar. Acá encontrará también el botón agregar. Al hacer clic en él deberán llenar según los datos. Luego debemos elegir al tipo de puerto que corresponde, si es TCP o UDP, y luego colocamos. Excelente. Firewall. Symantec define el firewall. Recuerdan esta compañía, dueño de Norton Antivirus y otros hardware y software de seguridad de Internet. Como él define el firewall como una aplicación de seguridad diseñada para bloquear las conexiones en determinados puertos del sistema, independientemente de si el tráfico es benigno o maligno. Él no sabe si es bueno o es malo, pero su función, según Symantec, es garantizar bloquear las conexiones en determinados puertos del sistema. Otros lo definen como un dispositivo que controla el tráfico de una red. Parte 2. Generalmente un firewall está configurado para bloquear ciertos puertos de entrada directos a su red local, pero permite, mírelo bien, permite la mayoría de tráfico hacia afuera viajar al Internet. Los puertos están abiertos a través del firewall para permitir acceso a su PC en su red local como en su web server. En una configuración straightforward, el firewall recuerda el contexto de las conexiones, es decir, mantiene una tabla de memoria. Continuamente actualiza el estado actual de esa información en las tablas de conexión dinámica. Un firewall no es una panacea para resolver todos sus problemas de seguridad. Invariablemente usted abrirá puertos a través de su firewall para permitir acceso a PC locales. Recomendaciones finales. Si usted no quiere hacerlo manualmente, como hemos explicado, existe un programa que puede hacer esto por usted: Pulse Blocker. De tener la opción de usted más memoria disponible, lo recomendable es usar un firewall como el Outpost. Y recuerda que es indispensable siempre tener un buen antivirus para tener mayor protección. Muchas gracias.